Bueno, pues damos gracias a Dios porque Dios es bueno y porque su misericordia es para siempre. Son bienvenidos todos aquí a la plataforma de Facebook en vivo. Desde aquí, desde Tijuana, Baja California Norte, le damos la más cordial bienvenida. Gracias por seguirnos, gracias por siempre estar ahí. Y son bienvenidos a todos los jóvenes y a los que hacen posible esto, que suceda. Gracias por estar con nosotros siempre. Y bueno, pues hoy damos continuidad a las decisiones que sanan. Esas decisiones que hemos estado hablando durante todo este mes, todos los miércoles. Vamos en la decisión número 7, basado en las enseñanzas y en los libros de Rick Warren. Así que prepárese para poder llegar a esa línea de sanidad total en nuestras vidas. Así que póngase muy atento a lo que se va a hablar hoy. Lleve sus apuntes, lleve la hilativa de los mensajes. Si en un momento dado no se ha perdido alguna de las enseñanzas, recuerde que son todos los miércoles a las 6 de la tarde, empezamos el servicio y todos los miércoles estamos hablando sobre decisiones que sanan. Los domingos estamos hablando sobre puntos de partida y también estamos llevando una hilativa, así que usted puede seguirnos muy fácilmente a través de las redes sociales y poder ser parte de esta enseñanza hilativa. Así que bienvenidos y quiero dar la breve remembranza de lo que hemos hablado hasta acá. Y la primera decisión que hablamos es la decisión de aceptar y ubicarnos en la realidad. Darnos cuenta que no somos dioses y por tanto no podemos ni cambiarnos ni cambiar a otros. No podemos cambiar las circunstancias, no podemos cambiar nuestros malos hábitos, no podemos sanar nuestras heridas porque no somos dioses, ¿verdad? Pero tenemos un Dios que sí nos acepta como somos, que sí nos puede ayudar a cambiar y que Él sí tiene la capacidad para hacerlo si nosotros nos unimos con Él y dejamos que Él se una con nosotros. La segunda decisión fue la decisión de la esperanza, que yo reconozco que Dios existe y que por tanto Él puede, quiere, sabe y cómo ayudarme. Él sí puede, Él sí sabe y Él sabe verdaderamente cómo y en dónde y cuándo lo puede hacer. Así que esa fue la decisión de la esperanza, estar conscientes de que verdaderamente Dios puede ayudarnos y quiere ayudarnos y sabe cómo hacerlo, ¿verdad? La decisión número 3 fue el compromiso. Necesito llegar a este punto y decir, sabes, yo quiero venir a Dios aún por encima de mis peores errores, aún por encima de las peores circunstancias. Yo necesito accionar y venir a Él aún cuando haya muchos obstáculos que yo tenga que sortear. Yo debo venir a Dios, yo tengo que hacer un compromiso. Hablábamos de cómo la mujer sunamita llegó a Jesús, el endemoniado llegó a Jesús, Jairo llegó a Jesús, la mujer samaritana llegó a Jesús, la mujer del flujo llegó a Jesús, el ciego Bartimeo llegó a Jesús. O sea, tantas personas que sí es cierto, Jesús estaba cerca, pero ellos se acercaron más a Jesús. Así que es un compromiso de poder pasar por encima de todos los obstáculos para venir a Jesús. Después está la cuarta decisión, que es la decisión de la limpieza. Yo decido hoy limpiarme, no completamente de la noche a la mañana, pero sí constantemente por la noche y por la mañana. Y hacer un inventario integral de todo lo que soy, aceptar mi responsabilidad personal, penetrar en las diferentes áreas del perdón y confesar mis errores y complejos y malos hábitos a otra persona sin la intención de justificarme, sino hablarlo completamente con un amigo que te pueda comprender o una amiga que te pueda comprender y que pueda aceptarte tal y como eres sin criticarte, sin juzgarte, mucho menos sin condenarte. La decisión número 5 fue la transformación. Darnos cuenta que es muy importante que nosotros podamos permitirle a Dios que no solamente nos esté informando y formando, sino que nos esté transformando. Que haya una transformación total y que eso lo podemos lograr tratando de mejorar cada día un defecto a la vez. Empezar un día a la vez, un efecto a la vez, enfocarme en mis cambios y empezar a estar constantemente cambiando pequeños malos hábitos, pequeñas malas palabras, pequeñas malas elecciones o decisiones que tomamos y hacerlo paulatinamente pero constantemente. Yo sé que poco a poco va a ir habiendo una total limpieza en nuestra vida. Después también lo de sanar relaciones. Sabemos que tenemos relaciones muy importantes, la relación con Dios, la relación con nuestros padres, la relación con nuestra pareja, la relación con nuestros hijos. Mirar si en alguna parte de esas 4 relaciones, que son las básicas y las fundamentales dentro de nuestra vida, darnos cuenta, ¿cómo está mi relación hacia arriba? ¿Verdad? Hacia mis padres, hacia mi Dios, hacia mis padres. ¿Cómo está mi relación hacia los lados? O sea, lo que es mi pareja, mis hijos, para luego mirar cómo está mi relación hacia abajo con todos los demás. Eso es muy importante,
que empecemos a sanar y a subsanar y a restaurar relaciones, porque con esas relaciones rotas es muy difícil que nosotros podamos vivir una vida verdaderamente de sanidad, sanando a otros y siendo nosotros sanos. La sexta decisión sanadora, aparte de la transformación y sanar relaciones, la séptima hoy es la perseverancia, la importancia de perseverar en el cambio. Para eso quiero leerles en el capítulo 14 del libro de Marcos, del Evangelio según San Marcos. Quiero que vayamos a esa palabra y podamos mirar lo que la palabra dice en relación a esto de los cambios. Y es muy importante que nosotros podamos verdaderamente decirle a Dios, yo quiero hacer cambio, yo quiero verdaderamente cambiar algo en mi vida, quiero hacer un cambio que vaya más allá de lo que muchas veces podemos imaginar. Marcos capítulo 14, verso 38, cuando Jesús está hablando, después de que, cuando Él está hablando en el Getsemaní, fíjese bien, cuando está hablando del Getsemaní, antes de ser arrestado, en el momento de más presión, Él dice, le voy a leer desde el verso 34, dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y le dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Y luego enseguida dice el verso 38, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Siempre la parte de convicciones, lo hablábamos la semana pasada, la parte del raciocinio es la parte donde el espíritu se acentúa y es la parte donde te dice lo que estás haciendo, lo que vas a hacer, no está bien. Y es donde tomamos las decisiones de ser mejores y de ser más y mejores cada día. Pero hay una parte donde está la parte emocional, la parte que se le llama carne en la Biblia, que es la parte donde esa parte se va a regocijar y se va a alimentar por los placeres, por las emociones momentáneas. Y entonces esa parte va a minimizar, no te va a decir que está mal y que lo hagas, sino que va a minimizar la situación. Te va a decir, no es tan malo lo que tú piensas hacer. Además, te va a poner en muy alto la necesidad que tienes y muy bajo la responsabilidad que debes asumir. Entonces te va a decir, tú lo necesitas, ¿verdad? Por tu situación, por tus circunstancias, tú ocupas esto, necesitas esto, y te va a poner muy grande la necesidad para justificar el hecho. Pero sin embargo, el raciocinio, la parte espiritual, te va a decir, no lo hagas, pues no lo ocupas, no es correcto, no lo vas a hacer. Y entonces, por eso dice que el espíritu es fuerte, el espíritu está presto para hacerlo y dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuál es la carne? La parte emocional, la parte que vive por placeres momentáneos y que se alimenta de placeres pasajeros. Entonces, a partir de esta palabra es que viene el título, perseverar o morir. Y quiero que vaya a la Biblia y vamos a ver un pasaje en el libro de Juan, en el capítulo 5, y una palabra que Dios le dio a un hombre que tenía mucho tiempo de estar ciego, mucho tiempo de estar paralítico. Este paralítico dice que ahí en Jerusalén estaba un hombre, y este hombre dice, y allí había un hombre, capítulo 5, verso 5 del Evangelio según San Juan. Dice, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años, toda una vida enfermo. Y dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Entonces el hombre puso algunos argumentos, pero Jesús le dijo en el verso 8, levántate, toma tu lecho y anda. Él está diciendo que haga algo que nunca ha hecho, ¿verdad? Que sostenga a los que siempre ha sostenido,
y que empiece a poder caminar por donde nunca ha caminado. De repente le dice, levántate, algo que para el paralítico durante 38 años no era factibilidad para él. Y entonces le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces, al instante fue sanado y anduvo. Luego dice el verso 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Pero ve al verso 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Si él había estado paralítico por 38 años, eso era algo que a cualquier persona que le pasara de tener una parálisis por 38 años, podría decir, ¿qué otra cosa peor me puede pasar si he estado 38 años de paralítico? Es posible que usted diga, ¿qué otra cosa peor me puede pasar si me ha pasado de todo en la vida? Me ha pasado de todo en este tiempo que he vivido. Pero hay cosas que son peores y por eso le pusimos perseverar o morir. O sea, es cierto que Dios sana las heridas, es cierto que Dios rompe las cadenas, es cierto que Dios levanta a los paralíticos, da vista a los ciegos, endereza a los jorobados y hace todo lo que usted se puede imaginar y lo que no se puede imaginar, porque Él es el todopoderoso, el omnipotente, el omnisciente, y Él está en todo lugar y Él lo puede todo, lo sabe todo. Pero necesitamos saber que después de ser sano nosotros tenemos la necesidad, la responsabilidad y debemos tener la disponibilidad de decir, pero yo debo tener cuidado para no volver a lo mismo, para no volver a caer. Entonces cuando usted y yo decidamos hacer un cambio en alguna parte de nuestra vida, debemos saber que nosotros, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces nosotros tenemos que evitar las situaciones donde podemos caer constantemente. Necesitamos aprender a cuidarnos y para poder irnos superando poco a poco, hasta llegar al punto. Ahora, cuando hablamos de los cambios, hablamos de que si nosotros no podemos cambiar, si tenemos la esperanza, que hemos limpiado nuestras vidas, transformado, sanado relaciones, ahora necesitamos darnos cuenta que no es sencillo ni es lo único solamente llegar a un punto y mantenerse así, porque tarde o temprano vamos a retroceder. Entonces necesitamos nosotros mantenernos en un cambio constante, en un caminar constante, en una proyección constante. Ahora, ¿qué es lo que nos impide mantenernos siempre hacia adelante? ¿Qué es lo que nos impide? Lo primero que nos impide es la independencia. La independencia. Para esto quiero que vaya a Gálatas capítulo 3 en el verso 3. Y dice la palabra, hay una versión que lo habla un poco más fuerte, pero le voy a leer en esta versión 1960, porque en esta dice la palabra necios y en la otra versión dice tontos. Entonces en esta versión dice necios. Y él pregunta a Pablo, cuando escribe una carta completa de 149 versos, de 6 capítulos en 3 divisiones principales, toda una carta para este tema, él dice, tan tontos sois o tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? O sea, como que dice el Señor, como en qué cabeza cabe que ustedes se portaron bien durante tanto tiempo y ahora van a portarse mal en este tiempo. O sea, cuando se supone que deberían de estar mejores, ahora van a ir peores. O sea, ¿cuál es la idea? ¿Y qué pasa? El problema, ¿por qué nosotros no perseveramos? ¿Por qué nosotros no nos hemos mantenido en un cambio constante? Por la independencia. Nosotros somos hechos para ser personas sociables, lingüísticas y proyectivas. Necesitamos comunicarnos con alguien, necesitamos estar hablando siempre con alguien y necesitamos siempre estar siendo proyectados por alguien o estar proyectando a alguien. ¿Por qué? Porque nacimos así fuimos creados, sociales, lingüísticos y proyectivos. Entonces no debemos vivir sin ser proyectados y sin proyectar a alguien.
No debemos vivir sin hablar con alguien o sin que alguien hable con nosotros. No podemos vivir sin relacionarnos con alguien o sin que alguien se relacione con nosotros. Necesitamos entender que no podemos ser independientes de nada ni de nadie, porque de tal forma vamos a caer. Necesitamos relacionarnos con alguien. En el capítulo 4, verso 6 de Zacarías nos dice que no es por la fuerza de nosotros, sino por el poder de su Santo Espíritu que podemos. Y eso es lo que hace que muchas veces volvamos a ser los mismos y volvamos a hacer lo mismo. Otra de las cosas por las cuales nosotros no nos mantenemos perseverando es por la inconsistencia. Primero la independencia, luego la inconsistencia. Gálatas capítulo 5, verso 7, dice Pablo: vosotros corrías bien, ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? O sea, vosotros corrías bien, o sea, íbamos bien. ¿Por qué estamos ahora tan mal? O sea, la pregunta que hace Pablo: ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Entonces, nosotros necesitamos reconocer que necesitamos ser más constantes, por la inconsistencia nos va a llevar a retroceder otra vez a lo mismo y después va a ser mucho peor. Número 3, ¿por qué nosotros no perseveramos? No perseveramos en el cambio o no perseveramos en las mejoras de nuestra vida por el aislamiento. El capítulo 4, verso 9 de Eclesiastés dice, lo hemos leído varias veces, dice que es mejor, que debemos saber que nosotros no podemos solo, y él dice que una cuerda de dos, capítulo 4, verso 9, que una cuerda, que mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayere, el uno se levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que le levante. Y luego dice el verso 11, también si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y el verso 12, y si alguno prevalece contra uno, dos le van a resistir. Y mire lo que dice al final, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Entonces, el aislamiento, cuando usted no quiere, si tú dices, yo quiero ser independiente, no quiero ser constante y me quiero aislar de todos, bueno, pues vas a caer muy fácilmente en cosas que solamente tú vas a pensar que solamente tú sabes. Pero sin embargo, hay muchas ocasiones que el mundo a tu alrededor sabe muchas cosas, porque recuerde que el ser humano es lingüístico, o lo habla, o sea, lo comenta. Tiene que hablarlo con alguien porque de lo contrario explota. Así que no se puede aislar, no puede decir, bueno, esto solamente yo lo sé, solamente yo lo hago. ¿Por qué? Porque tarde o temprano usted sabe que va a volver atrás o usted va a recaer en las mismas cosas de una forma peor de lo que lo hacía antes. El punto número 4, ¿por qué nosotros no perseveramos en los cambios o en la libertad con que Dios nos ha liberado? Es también la soberbia. Proverbios capítulo 16, en el verso 18, ahí un poco atrás de Eclesiastés, adelante de los Salmos, en el Proverbio capítulo, Proverbios 16, 18, mire lo que antecede a la caída, mire lo que antecede a la derrota de un hombre o de una mujer. 16, 18, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Si usted es una persona que aparte de estar fallando, aparte de estar sin perseverar, aparte de eso, usted todavía tiene altivez o soberbia en su vida, eso le va a ayudar mucho más para volver atrás y después pasar por una de las peores caídas que usted nunca jamás se ha imaginado. No es que sea bueno fallar con humildad, pero es mejor que fallar con soberbia. No es que sea bueno reconocer nuestras ofensas con humildad, pero sí le puedo decir que es peor reconocer sus ofensas, sus errores, y que lo haga con soberbia. Eso sí es peor. ¿Por qué? Porque eso le va a dañar completamente. Ahora veamos ahí en la primera carta a los Corintios, veamos una cita en el capítulo 10, en el verso 12. Así que el que piensa estar firme, dice ahí en el verso 11, el verso 12, capítulo 10, verso 12 de la primera carta a los Corintios, así que el que piensa estar firme,
mire que no caiga. Recuerde que es muy importante que tengamos cuidado con la altivez, la soberbia y el orgullo. Son tres palabras que se relacionan a una misma persona cuando asume una misma actitud, pero se manifiesta diferente. La soberbia, cuando yo soy una persona que puedo dar más, o sea, doy más, exijo más de lo que doy o doy menos de lo que puedo, ¿verdad? De lo que exijo. Entonces es una persona soberbia. Una persona que es altiva es una persona que todavía, cuando ella falla o cuando se da cuenta de sus fallas, le echa la culpa a otro y siente que esa persona tuvo la culpa de sus errores. Esa es una persona altiva. Recuerde esto, la diferencia. Soberbia es que usted piense, usted exija más de lo que da o de menos de lo que exige. Altivez es cuando usted se da cuenta de sus errores o se siente descubierto por sus errores y usted en ese momento siente que usted lo hizo por otra persona y que la otra persona es culpable de lo que usted está haciendo. Eso es altivez. Entonces, pero el orgullo cambia un poco la situación. Si la soberbia es esto, la altivez es esto, entonces el orgullo es una actitud que se asume después de reconocer un error, de pensar que lo que yo estoy haciendo no soy el único, no es muy grave y que además no tiene por qué importarle a nadie. Ese es el orgullo. De repente yo digo, pues ¿sabes qué? Pues no soy el único que lo hago. Número 2, pues ni que fuera para tanto. Número 3, pues total, si no les parece, pues ¿qué? O sea, ese es el orgullo. Entonces cuando nosotros tenemos soberbia, altivez y orgullo, a pesar de nuestros errores, entonces ¿qué pasa? Ahí el Señor dice, cuidado. ¿Por qué? Porque antes de la caída viene la altivez, viene la soberbia, viene el orgullo. Ahora, el orgullo nos descubre, el orgullo nos victimiza, el orgullo causa caída. El orgullo causa caída. Recuerde que por ese orgullo, Satanás fue que cayó del cielo. Por ese orgullo es que Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Por ese orgullo es que Saúl fue desechado como rey. Por ese orgullo. Entonces es muy importante que tengamos cuidado con la soberbia, con la altivez y con el orgullo, que tengamos mucho cuidado con el aislamiento, con la inconsistencia y con la independencia, porque esas 4 cosas no nos van a permitir caminar hacia donde Dios quiere que caminemos y hacer los cambios que necesitamos hacer como Dios los está pidiendo. Así que por eso es que nosotros no perseveramos. Ahora, ¿cómo prevengo la caída? ¿Cómo prevengo el volver a caer en la situación? Bueno, aquí le van algunas enseñanzas. Recuerde, se lo vuelvo a repetir, basado en Decisiones que Sanan de Rick Warren, ¿verdad? Y Rick Warren basó estas enseñanzas en un libro que se llama 8 decisiones que sanan tu vida. Ahora, ¿cómo prevengo la caída? Número 1, manteniendo una intimidad divina. Número 1, manteniendo una intimidad divina. Recuerde que es necesario que nosotros, aún por encima de nuestros peores errores, mantengamos una intimidad divina. Y usted observe, si está leyendo la Biblia, si está orando, si está meditando en la palabra. O sea, que usted se meta completamente en un momento de intimidad con Dios. Sabemos que a veces lo que hacemos va por encima de muchas cosas buenas, las cosas malas que hacemos, pero es necesario que nosotros recordemos que qué pasaría si aparte de hacer cosas malas, no usted hace cosas buenas. Entonces es importante que aún por sus peores errores, usted sepa que debe mantener una intimidad con Dios. Una intimidad constante, leyendo, orando, asimilando la palabra. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar. Tarde o temprano le va a ayudar. Entonces la intimidad divina es muy importante. Número 2, la evaluación constante. En 1 Corintios capítulo 13, verso 5, mire lo que dice cuando Pablo habla del amor. Capítulo 13, el verso 5. No hace nada, dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, hablando del amor. Entonces, cuando nosotros tenemos amor, interpretamos amor, empezamos a evaluarnos de acuerdo a ese parámetro. Y empezamos a decir, verdaderamente yo tengo esa mentalidad de ser flexible, sensible y accesible. ¿Tengo esa mentalidad o me estoy irritando por cualquier cosa?
me estoy poniendo altivo por cualquier cosa, me estoy enojando por cualquier cosa, no estoy aceptando mis errores. En Lamentaciones capítulo 3, en el capítulo 3, verso 40, si usted quiere veamos esa palabra, Lamentaciones capítulo 3, verso 40, está después de Jeremías, y dice el capítulo 3, verso 40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Este pasaje nos enseña tres cosas. Número 1, escudriñemos nuestros caminos. Número 2, tengamos un espíritu de búsqueda, porque el que busca encuentra, el que toca se le abre, el que llama se le contesta, el que pide recibe. Entonces busquemos y volvámonos a Jehová. Esas tres cosas son fundamentales cuando de evaluar nuestra vida se refiere. Imagínense si el hijo pródigo no hubiera hecho una evaluación de su vida, no hubiera concientizado, no hubiera reinspeccionado su vida de su pasado. O sea, de dónde he caído, hasta dónde he caído y cómo me puedo levantar. Este hombre de repente se puso en un punto donde dijo, ¿sabes qué? Yo necesito evaluar mi vida para saber de dónde caí, hasta dónde caí y cómo me puedo levantar. Entonces él dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a levantar, yo voy a hablar y voy a ir y voy a hablar con mi papá. Pero ¿cómo pudo tomar esa decisión? Hasta que él hizo una evaluación de su vida. Mientras nosotros no evaluemos nuestra vida, no nos vamos a dar cuenta en qué pozo estamos o hasta qué profundidad del pozo hemos caído. Mientras sigamos pensando que todo está bien, hacemos una cosita mala aquí, otra cosita mala allá, y empezamos a hacer pequeñas cosas malas, y no evaluar nuestra vida, tarde o temprano, va a pasar como si usted estuviera guardando, no sé, el pañal desechable de su nieto, de su hijo. Como diciendo, ¿sabes qué? Pues he hecho el pañal desechable aquí, mañana he hecho el otro, el de la tarde he hecho otro, el otro he hecho. Va a llegar un punto donde toda la casa va a apestar. ¿Por qué? Porque poco a poco usted fue guardando cosas, ¿y por qué no los pudo sacar? Porque no hizo una evaluación de su vida. Entonces necesitamos evaluar nuestra vida, escudriñar nuestras vidas, nuestros caminos para saber hasta dónde vamos. Ahora, la evaluación camina en 4 líneas. Primero, la evaluación en lo físico. Es muy importante que usted aprenda a conocer y a escuchar su cuerpo. Por decir, ¿qué es lo que le pide su cuerpo todos los días y a qué horas? Obsérvese. ¿Qué le pide? Puede haber malos hábitos que no son necesariamente que usted pueda decir, no, pero son hábitos de X cosas. No, permíteme, mire, pueden ser cosas que parecen que no son graves. Por decir, si de repente su cuerpo dice, mi cuerpo solamente me pide dormir y comer. Entonces usted empieza a comenzar, espérate. Este cuerpo nunca se le ocurre salir a caminar, nunca se le ocurre hacer ejercicio, nunca se le ocurre cuidar su alimentación, nunca se le ocurre, levantarse temprano. Entonces tu cuerpo te está diciendo, yo ya cambié completamente los hábitos. Ya totalmente, todo lo demás, lo que puede sanar mi cuerpo ya no es parte de mi agenda, ya no es parte de mis pensamientos. Y entonces tiene que evaluar su cuerpo, a ver, ¿qué le pide su cuerpo? ¿Qué le da usted a su cuerpo? Porque lo que usted le da a su cuerpo es lo que su cuerpo le pide. Y observe qué le da a su cuerpo todos los días y se dará cuenta qué es lo que le está pidiendo. Si su cuerpo nomás piensa en una sola cosa, puede pensar solamente en sexualidad, que es lo que más le ocupa el tiempo, puede pensar solamente en estar relacionando con alguien a través del chat, a través de situaciones que usted se está haciendo adicto a eso. Todo lo que son adicciones, esto está en el cuerpo. Puede usted ser adicto a estar chateando, adicto a estar jugando, adicto a estar durmiendo, adicto a estar comiendo, adicto a estarse drogando, adicto a estar en otras cosas que no le van a ayudar mucho a su cuerpo. Entonces aprenda a evaluar su cuerpo, observe qué es lo que mi cuerpo me pide. ¿Cómo lo va a conocer? Depende qué es lo que su cuerpo le da. La evaluación emocional, identifíquelo. Pregúntese, ¿está herido? ¿Está exhausto? ¿Está enojado? ¿Está resentido? ¿Tiene deseos de venganza? ¿Le molesta mirar a una persona? Analícese emocionalmente. Porque si es así, usted tiene una herida que no ha sanado. Y si tiene una herida que no ha sanado es porque usted tiene un perdón que no ha otorgado. Y eso le va a llevar tarde o temprano a tener una caída que quizás ni usted mismo o ni usted misma se dé cuenta que está caído.
Y ese es uno de los problemas fuertes, que no nos evaluamos emocionalmente para saber si odio a alguien, me molesta a alguien, estoy resentido con alguien, o verdaderamente estoy enojado o tenso con alguien o por algo. Obsérvese y observémonos en lo emocional. También hay que hacer una evaluación en lo relacional. O sea, ¿con quién estoy mal? ¿Con quién me estoy llevando mal? Y recuerde las relaciones las fundamentales. O sea, obsérvese genéticamente hablando, hacia sus papás y sus hermanos. ¿Cómo se lleva con ellos? ¿Está usted? O sea, puede ser que sus hermanos estén peleados con usted, pero el asunto no es evaluar la relación que tienen ellos con nosotros. El asunto es evaluar la relación que yo tengo con ellos. ¿Estoy dispuesto yo a ayudarles a relacionarme mejor con ellos, o tengo algún resentimiento con mis padres o con mis hermanos? ¿Tengo algún resentimiento con mi pareja o con mis hijos? ¿Tengo algún resentimiento con mis pastores o mis líderes? ¿Tengo algún resentimiento con mis patrones o con mis empleados? ¿Tengo algún resentimiento contra mi gobierno? ¿Con quién tengo algún resentimiento? ¿Con quién tengo alguna mala relación? ¿En qué parte yo rompí esa relación que debía tener con estos parámetros, con estos personajes? Entonces es importante empezar a observar con quién, padres, hermanos, pareja, hijos, pastores, maestros y demás. La otra evaluación, la otra parte donde nos tenemos que evaluar es en lo espiritual. Usted debe preguntarse constantemente, ¿qué anda mal o en qué ando bien? O sea, mire esto. De repente yo me evalúo espiritualmente y de repente digo, ¿sabes qué? ¿En qué ando mal en cuanto a mi intimidad con Dios? Pero también digo, ¿y en qué me ha servido la intimidad con Dios? O sea, ¿en qué me ha ayudado? ¿Qué cambios me ha ayudado para saber si esta aparente intimidad con Dios, esta lectura, esta oración o esta meditación de la palabra, a ver en qué me ha ayudado en mi vida personal? O sea, ¿qué cambios ha habido en mí? ¿Qué cambios he observado? ¿En qué estoy bien después de hacer el bien? Entonces, cuando usted observe el bien, usted diga, ok, ¿y desde cuándo esto que estoy haciendo bien no lo he mejorado? ¿Desde cuándo esto que ya he mejorado no lo he hecho más excelente? ¿Desde cuándo? Porque puede ser que lo bueno pueda detener a lo mejor y lo mejor puede detener a lo excelente. Entonces empezaron a hacer una evaluación, o sea, lo que estoy haciendo bien, ¿qué es lo que ha repercutido en mi vida? Y lo que ha repercutido en mi vida, ¿cómo lo puedo o desde cuándo no lo mejoro, verdad? Yo, ¿cómo lo puedo mejorar? Eso es muy importante. Entonces, lo primero es que usted y yo podamos decir intimidad divina y luego una evaluación constante, ¿verdad? Ahora, en la evaluación podríamos preguntar, ¿con qué frecuencia lo debo hacer, la evaluación? Es muy importante esto, fíjese bien. Le puse 3 cosas aquí que aprendí y son 3 cosas. Momentánea e inmediata, continua y rutinaria, periódica y firme. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el día usted se detiene por un momento. Deténgase por un momento durante el día para evaluar su vida. Vamos a suponer que usted de repente discutió con alguien, o se molestó con alguien, o pensó algo mal. En ese momento deténgase. Deténgase a decir, a ver, ¿por qué lo hice? ¿Qué es lo que sentí? ¿Por qué sentí esto? ¿Por qué me molestó esto? ¿Por qué? O sea, ¿sí estoy bien con esto o no estoy bien? Deténgase, eso es momentáneo e inmediato. Te detienes en cualquier momento y en cualquier lugar y haces una evaluación de tu vida. Puede ser que vayas manejando y de repente, ¿sabes qué? Me voy a parar y voy a meditar sobre esto. Eso es momentáneo e inmediato. Pero también puede ser continuo y rutinario. O sea, semanalmente te sientas, evalúas y corriges. O sea, semanalmente tú dices, a ver, ¿qué hice en esta semana? Primero, claro está que para evaluar hay que planificar. Para planificar, ya una vez que planificas, aplicas y después de que aplicas, evalúas. Pero si tú dices, a ver, ¿qué voy a hacer en la semana? ¿Qué es lo que tengo planificado para esta semana? Hay veces que las agendas nuestras, al menos la mía, es muy clara, muy sencilla, muy práctica. Casi siempre hago lo mismo, de la misma forma, en el mismo horario y para los mismos propósitos. Por lo regular es muy poca la variación que tengo en mis agendas. Pero hay personas que tienen una agenda muy saturada. Las mías no son tan saturadas. Sé claramente lo que voy a hacer en el día, pero también hay que evaluarnos semanalmente. O sea, ¿lo hiciste en tiempo y forma como tú lo pensaste, como lo planificaste? Es importante que usted se siente, evalúa y corrija. Periódica y firme. Cada año te apartas un día completo para analizar el contenido, las formas y los resultados. O sea, ¿qué es lo que hice, cómo lo hice y qué es lo que logré? ¿Qué hice, cómo lo hice y qué es lo que logré? A ver si las metas que te propusiste al principio del año
al final del año tú dices, creo que los cumpliré. Entonces fíjese bien, si usted quiere repetir conmigo, repita y diga, te detienes diariamente, te apartas semanalmente y te retiras anualmente. Entonces te detienes, te apartas y te retiras. Diariamente, mensualmente y anualmente. Y eso va a ayudarte a evaluarte tanto en lo que es lo físico, lo emocional, lo espiritual y lo relacional. Es muy importante que nos podamos estar evaluando constantemente. Ahora, la tercera cosa, aparte de que nosotros tengamos una intimidad con Dios y una evaluación constante, la tercera cosa es meditación profunda. Que podamos decir, sabes, yo quiero tener una meditación profunda. Y Rick Warren dice una palabra que a mí me gusta porque me pudo hacer entender lo que es la meditación. Y él dice, ¿sabes preocuparte por algo? Entonces tú sabes meditar en algo. Porque preocuparte es estar pensando en lo que va a suceder, en lo que sucedió o en lo que puede suceder. Tú estás pensando, ¿qué sucedió? ¿Qué puede suceder o qué va a suceder? Entonces tú estás pensando en esas tres cosas. También cuando tú piensas en lo negativo, en lo positivo, tú haces lo mismo. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado y qué va a pasar? Eso es todo. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando y qué va a pasar? Y cuando tú llegas a ese punto, tú estás evaluando, pero conforme a la palabra, entonces tú empiezas a meditar en la palabra, empiezas a decir, sabes, yo voy a meditar en la palabra, yo voy a enfocarme en la palabra. Para esto quiero que vaya a Deuteronomio capítulo 6, en el verso 9, y con esto quiero ir finalizando sobre estas acciones o decisiones que sanan. Cuando el gran patriarca Moisés se levantó en el último mes de su vida, después de 120 años de vida, 40 en Egipto, 40 en el desierto y 40 a través del desierto, él se paró categóricamente delante de las personas y le dijo en el capítulo 6, en el verso 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, la unidad divina. Y amarás a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. El gran mandamiento. O sea, Él es uno y lo vas a amar con todo. Y número 3, y estas palabras, verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Primero la verticalidad con Dios. Dios es uno. Lo tengo que amar con todo y me tengo que empapar siempre de Él. Debo estar saturado de su palabra. Debo estar saturado de su espíritu, de su presencia. Y la mejor manera de estar en la presencia de Dios es hablar con Él y escucharlo a Él a través de la palabra y la oración. Y la mejor manera de darlo a conocer es a través del servicio. Esa es la mejor manera. Entonces yo debo saber que debo estar consciente de su presencia, amarlo con todo y empaparme de todo. Eso es lo que está diciendo el gran patriarca Moisés. Si usted va en Josué capítulo 1, ahí el siguiente libro, cuando Dios habla con Josué, Él le dice, nadie, capítulo 1, verso 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Pero mire lo que dice el verso 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a repartir este pueblo por heredar la tierra a la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El verso 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pero la gran recomendación es, ¿sabes qué? Nadie te va a poder hacer frente, tú vas a repartir todo, tú vas a ser prosperado en todo, pero no te apartes ni a izquierda ni a derecha de lo que mi siervo Moisés te mandó. Y la última recomendación que Moisés le hace al pueblo es, no se aparten de la presencia de Dios, del amor de Dios y de la palabra de Dios. Y la primera recomendación que le hace Dios a Josué es, no te apartes de la presencia de Dios, del amor a Dios y de la palabra de Dios. No te apartes. ¿Por qué? Porque tiene que haber
una comunicación constante, perseverando en eso. Ahora, por último, quiero leerle una cita, 119 de los Salmos. Los jóvenes y los líderes que están leyendo conmigo la palabra, los felicito enormemente. A Josué, a Jan, a Kevin, a Rubín, a Yosimar, personas que están ahí, a Denise, que están metidas, a Mabed, a Yami, todas las personas que están metidas, los jóvenes, Avi, Eli, Daniel, que están en el grupo estudiando y leyendo constantemente, a todos los líderes como Araceli, como Marta, que están mandándome sus enseñanzas, sus lecturas. Los felicito, al pastor Ángel de allá de Oaxaca, que está constante en su lectura. Que Dios los bendiga, y si me pasa alguno, porque son bastante los que están leyendo las escrituras, los felicito. Y ustedes saben que hemos pasado por estos salmos. Y el Salmo 119, en el verso 11, miren lo que dice: en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. La importancia de mantenernos siempre en esa palabra de Dios. Ahora recuerde, si yo tengo una intimidad con Dios, hago una evaluación constante, mantengo una meditación profunda y una oración continua, entonces yo me voy a poder mantener aún por encima de cualquier situación que venga a mi vida. Aún por encima de cualquier eventualidad, yo voy a poder mantenerme en la línea y voy a poder ser ayudado por Dios, porque voy a estar en comunicación con Él. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios va a conocer bien tu corazón. Por eso es importante que recuerde estas 4 cosas: una intimidad divina, una evaluación constante, una meditación profunda y una oración continua. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque de lo contrario, tú dices, yo agarro estas 4 cosas o caída segura. Tú eliges. No quiere decir que no vas a cometer errores y no te van a pasar eventualidades en tu vida. Pero el asunto es, ¿vas a caer y vas a volver atrás y Satanás va a hacer lo que quiera contigo? ¿O vas a ser una persona que vas a ser sostenido en medio de las tempestades, de los vientos contrarios, de las olas que azoten tu nave, por la mano poderosa de Dios, que te dice, no temas, yo soy Jehová tu Dios, siempre te voy a ayudar, yo soy el que te sostengo de tu mano derecha, diciéndote, no temas, yo te ayudo, yo te ayudo. Eso es muy importante, que tú puedas decir, ¿sabes qué? Yo te ayudo. Por eso es tan importante que podamos decir, necesito, Dios, mantenerme creciendo cada día. Creciendo cada día. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere, que no te vuelvas atrás. Nunca te vayas a volver atrás, para que no te suceda algo peor, para que no pasemos por situaciones difíciles, porque si usted da por hecho de que ya no le va a pasar nada, de que usted ya es infalible, porque ya pasó todo, recuerde que la palabra de Dios dice muy claro la palabra de Dios, muy claro la palabra de Dios, cuando habló con el paralítico, sabes, mantente firme, no te vuelvas atrás, para que no te vaya a suceder una cosa peor. A la mujer adúltera le dijo, en el capítulo 8, verso 11 de Juan, le dijo, ni yo te voy a condenar, pero vete, pero te pido que no peques más. Y esa es la recomendación que yo le hago en esta tarde. Yo no te condeno por lo que veo, por lo que sé, por lo que hago, por lo que haces. No te condeno, no soy nadie para hacerlo, pero ve y no peques más, para que no te suceda algo peor. Por eso es importante que nos mantengamos siempre perseverantes y con la libertad que Dios nos ha libertado, para que Dios pueda hacer lo que tiene que hacer en nuestra vida y nosotros podamos alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos con nuestra vida. Así que hasta aquí quisiera hacer una oración por todas aquellas personas, líderes, servidores, que se han conectado a esta transmisión, por todos aquellos que lo van a compartir y por todos aquellos que toman la decisión de permanecer creciendo cada día, recordando que nosotros necesitamos perseverar en el crecimiento, perseverar en la libertad con que Cristo nos libertó, perseverar en la proyección de nuestra vida. No se detenga, porque si se detiene, tarde o temprano va a retroceder. No se detenga. Si usted comete un error, corra inmediatamente hacia Dios. No deje pasar el tiempo. Inmediatamente, semanalmente, anualmente, hay que estar haciendo evaluación de nuestras vidas, física, moral, relacional y espiritual. Así que hasta este momento son las 7 decisiones que sanan tu vida. La próxima semana estaremos terminando con esta serie de 8 decisiones en nuestra vida.
Y así que gracias por conectarse y voy a hacer una oración por todos los que estamos aquí y por los que estamos conectados a través de las redes sociales. Padre, te doy gracias, Dios, porque eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Gracias por la oportunidad que nos das de vivir y de convivir en este día. Reconocemos, oh Dios, que no somos dioses como para cambiarnos o cambiar las cosas. Reconocemos, Dios, que tú nos aceptas tal y como somos. Asumimos el compromiso, Dios, de venir a ti aún por encima de todos los obstáculos que podamos tener. Asumimos el compromiso de mantener una limpieza constante en nuestra vida delante de tu presencia y de poder, Señor, sanar nuestras relaciones y además, Señor, de perseverar en esos cambios constantes, Dios. Que no nos detengamos por nada, Dios. Que no demos por hecho de que ya estamos sanos y ya no es necesario que hagamos más. Sino que nosotros sepamos que el diablo, Señor, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y que Él va a devorar a todas aquellas personas que estemos parados, que estemos retrocediendo o que estemos aislados de donde debemos estar, Dios. No permita, Señor, que nada ni nadie nos pueda separar de ti. Ayúdanos a mantenernos unidos, ayúdanos a mantenernos enfocados, ayúdanos a mantenernos creciendo, Dios, para que Satanás no gane ventaja en nuestras vidas, ni en la vida de los que nos aman y de los que amamos, Dios. En el nombre de Jesús yo bendigo a todas las personas que están aquí y a todas las personas que se han conectado en esta red, Señor, y a los que se van a conectar por el compartimiento de esta red, Dios. En el nombre de Jesús los bendigo. Te doy gracias por todo lo que a ellos se refiere, Dios, su familia, sus finanzas, su salud. Y te pido que seas propicio para cada una de sus necesidades. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te doy las gracias por todo, Señor. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Y recuerden, soy su amigo y pastor Esteban Mendoza. Y los espero próximo domingo a las 6 de la tarde. Hasta la próxima.